Joseph Maurice Ravel nació el 7 de marzo de 1875 en Cibourg. Su madre era de origen vasco y su padre era un relojero e inventor suizo. Sus padres eran artísticos y por eso empezó a estudiar piano a los 6 años y su primera composición fue estrenada cuando tenía tan solo 14 años. Sus padres lo animaban a estudiar con pequeños premios porque era perezoso. Ese mismo año entró a estudiar en el Conservatorio de París, donde presentó un Chopin para su audición. Sin embargo, no sorprendió ni como pianista ni compositor. Sus profesores lo calificaban como un debutante que podría lograr hacer algo en 10 años. Por esto fue expulsado del conservatorio en 1895, pero fue readmitido en 1897, donde estudió con Gabriel Fauré, quien dijo que Ravel era un muy buen alumno, laborioso y puntual, y que tenía una sinceridad que desarma. En ese periodo compuso obras como La pavana para un difante difunto y la obertura de Scheherazade. Desafortunadamente, el director del conservatorio, Théodore Dubois, era uno de los detractores más grandes de Ravel, ya que tenía una visión muy conservadora de la música y Ravel admiraba a los rebeldes Erik Satie y Emmanuel Chabrier. Por ese motivo fue expulsado del Conservatorio de París, finalmente en 1900. Cuando salió del conservatorio, Ravel fundó un grupo llamado Les Apaches, un grupo de músicos progresistas que les gustaba cuando se desafiaba el establecimiento. En este grupo estaban músicos como Manuel de Falla, Igor Stravinsky y Ricardo Viñes, un pianista que le ayudó a interpretar las obras a Ravel. Gracias a Les Apaches, Ravel se acercó a Debussy, ya que la gente los empezó a comparar, y por esto Ravel formó parte del movimiento impresionista, un hombre que a ninguno de los dos les gustaba. En estos tiempos Ravel participó en el Prix de Rome 4 veces en 1901, 1902, 1903 y 1905. Berlioz, Bizet y Debussy ganaron este premio en su momento, pero Ravel no consiguió quedar más allá del segundo lugar. La última participación, Ravel entregó un muy buen trabajo, pero ni siquiera clasificó. Esto fue controversial no solo porque uno de los jurados era Théodore Dubois, quien no se olvidó de Ravel, sino porque los alumnos de uno de los jurados, Charles Leneveu, fueron los finalistas. Por esto, el conservatorio se reorganizó y Gabriel Fauré quedó como el director del Conservatorio de París. En ese tiempo escribió obras como Migua, Gaspard de la Nuit, Mameloi y Daphnis et Chloé. Sin embargo, la vida de Ravel estaba a punto de cambiar. La Primera Guerra Mundial revolucionó las técnicas de combate en una forma que no se había visto. Estos avances en armas y munición hicieron posible la destrucción y el horror en una escala global. John Keegan, un historiador militar inglés, estimó 11 millones de bajas de soldados. No solo hubo una aniquilación física a los soldados, sino un trauma en las psiques, ya que tuvieron que aguantar el peso físico y mental por el resto de sus vidas. Ravel estaba decidido a servir a su país de cualquier manera. Cuando tenía la edad de 20 años, quedó exento de prestar servicio militar por una hernia, por su estatura y por debilidad general. Sin embargo, a comienzos de la Gran Guerra en 1914, Ravel no iba a dejar que su anterior rechazo lo alejara de servir a su país. Sus amigos lo trataron de convencer para que no se fuera, ya que tenía 39 años, pero no se rindió. Fue rechazado en la infantería y en el cuerpo aéreo, aunque en el último tenía más posibilidad de enlistarse ya que tenía un bajo peso y altura. Sin embargo, era mejor entrenar a un joven que a un adulto de casi 40 años. Finalmente aceptó una posición como caminero en el régimen 13º de artillería, en donde tendría que transportar municiones cerca al frente de Verdún, en donde en cualquier momento le pudo haber caído un golpe de artillería de cualquiera de los dos frentes. Después de la guerra, no hay duda de que su vida cambió y también su estilo de composición. No solo tuvo que pasar las experiencias de la guerra, sino que también tuvo que soportar la muerte de su madre en 1917, la persona más cercana a él, suceso el cual no lograría superar nunca. Unos dicen que después de la guerra perdió la inspiración y no avanzó de su estilo, como lo hicieron compositores como Igor Stravinsky, quien abandonó la tonalidad. Y por otro lado, otros dicen que escribió las mejores piezas de su vida. No cabe duda de que algo cambió en su estilo después de la guerra. Por esto, se va a comparar su estilo antes y después de la guerra, gracias a un papel en donde se trata la idea de que Ravel pudo haber sufrido de estrés postraumático gracias a esta. En ese papel se ve varias biografías en las que se ve el estado de ánimo del compositor después de la Gran Guerra.
Se ve que Ravel tenía síntomas relacionados con el estrés postraumático como insomnio crónico, adicción a fumar, depresión, nervios, soledad, pena, recuerdos de la guerra y fascinación con el silencio. Una de las formas de mediar con estos síntomas, que hay que aclarar que en este tiempo no existía o se llamaba algo similar al estrés postraumático, es que se reunía con miembros de Les Apaches y su familia para lidiar con situación. Pero la que más nos interesa, o probablemente la que podemos ver, es que lidió con estos problemas con la composición, como forma de catarsis mental. Para diferenciar estas dos etapas de composición, veamos esta figura del libro Principios de Orquestación de Rimsky-Korsakov, en donde se ve los números de instrumentistas dependiendo del número de maderas. Esto es importante ya que Ravel es un referente de la orquestación. Un ejemplo de esto es su ballet Daphnis et Chloé, que tiene una orquesta a 3 con coro, una orquestación que puede llegar a casi 200 músicos. Después de la guerra, Ravel se limitó a componer más para ensambles de cámara. Sin embargo, si vemos la versión para orquesta de Le Tombeau de Couperin, vemos que es para una orquesta a 2 con la sección de cobre reducida. Esto es porque los compositores y la gente en general no querían escuchar algo grande por la tristeza que dejó la guerra, y en algunos casos porque recuerda a los compositores con orquestas grandes como Wagner o Strauss, aunque Ravel no estaba de acuerdo con esto. En la disertación de Julian Rogers podemos ver un análisis de Le Tombeau de Couperin. En el primer movimiento, La Forlana, Rogers dice que Ravel plasma cómo era su vida antes de la guerra. Escuchemos. En el Rigodón, Rogers dice que Ravel plasma su dolor y lo que toma tener la pena contenida y que no sea percibida. El motivo temático de los compases fuerte y consonante es la representación de Ravel tratando de esconder su trauma y pena. Este motivo interrumpe a veces el material motívico, como si tuviera que recordar, mostrarse emocionalmente bien cuando recuerda la experiencia de la guerra. Escuchemos. Finalmente, en el minueto, Rogers dice que se parece al rigodón, en que los contrastes de dinámicas y articulaciones representan el trauma que está tratando de escapar y afectar su vida consciente. Escuchemos. Carl Jung dijo, hasta que hagas lo inconsciente, consciente va a dirigir tu vida y va a dirigir tu destino. Y me parece que esto pasa en la vida de Ravel después de la guerra. En 1930, con 55 años, empieza a perder la memoria. Incluso algunos dicen que podría tener demencia frontotemporal, y por eso el bolero se repite tantas veces. Desafortunadamente, en 1932 sufre un accidente en un taxi, en donde pudo haber desarrollado un traumatismo cráneoencefálico, lo que pudo haber ocasionado en problemas neurológicos, lo que no le permitía escribir y a veces hablar. Por esto no pudo terminar su obra Juana de Arco, obra que ya tenía en su cabeza, pero no podía escribir. Sus amigos le insistieron en hacer una cirugía para poder sobrepasar esta dificultad, y desafortunadamente falleció el 28 de diciembre de 1937 con 62 años.